Hola, en este video veremos la ecuación de Gibbs-Huygens. Esta ecuación resulta de realizar la diferencial, ¿sí?, de la ecuación que nos dice que la propiedad m, ¿sí?, de una solución es igual a la sumatoria, ¿sí?, de la propiedad molar parcial del componente I en la solución por su fracción molar xy. La diferencial, ¿sí?, de esta propiedad m, entonces sería equivalente a la sumatoria desde i igual 1 a n de la propiedad molar parcial, ¿sí?, mi de cada componente por un diferencial de xy, más la sumatoria desde i igual 1 a n de xy por un diferencial de la propiedad molar parcial i de cada componente en la solución. Al mismo tiempo, sabemos que un diferencial, ¿sí?, de la propiedad m va a ser equivalente a la derivada parcial de m respecto de la presión, a temperatura y fracción molar de cada componente constante por un diferencial de presión, más la derivada parcial de m respecto de la temperatura, presión y fracción molar de cada componente en la solución por un diferencial de temperatura, más la sumatoria desde i igual 1 a n de la propiedad molar parcial m sub i por un diferencial de xy. Por lo tanto, podemos igualar ambas expresiones, ¿sí?, para obtener la denominada ecuación, ¿sí?, de Gibbs-Huygens. Esta ecuación debe cumplirse para todo cambio de presión, temperatura y propiedad molar parcial m sub i de cada componente, causado por un cambio de estado de un sistema homogéneo. Para el caso particular de cambios a presión y temperatura constantes, entonces nuestros dos primeros términos de la ecuación van a ser 0. Entonces solo tendremos un término de la sumatoria, ¿sí?, de xy por un diferencial, ¿sí?, de la propiedad molar parcial de cada componente y en la solución. Y esto tendrá que ser igual a 0. Esta ecuación indica entonces que las propiedades molares parciales no pueden cambiar en forma independiente. Aplicada a una mezcla binaria, por ejemplo, la ecuación nos dice que si la propiedad molar parcial de uno de los componentes crece, la otra debe disminuir. Veamos el cambio de las propiedades molares parciales con la composición. Sea una mezcla binaria, ¿sí?, de componentes 1 y 2, con composiciones x sub 1 y x sub 2, la propiedad molar m de la mezcla puede obtenerse de la suma de las propiedades molares parciales, a través de la ecuación que ya hemos visto. La propiedad m será igual a m, la propiedad molar parcial del componente 1 en la solución por x1 más la propiedad molar parcial 2 por la fracción molar del componente 2 en la solución. Diferenciando esta ecuación, tendremos que será igual a la propiedad molar parcial del componente 1 en la solución por un diferencial de x1 más x1 por un diferencial de la propiedad molar parcial del componente 1 en la solución, más m2 por un diferencial de x2 más x2 por un diferencial de la propiedad molar parcial del componente 2 en la solución. Después de aplicar la ecuación de Gibbs-Huygens, entonces, resulta que el diferencial de m va a ser igual a la propiedad molar parcial del componente 1 por un diferencial de x1 más la propiedad molar parcial del componente 2 por un diferencial de x2. Como vimos anteriormente, ¿sí?, la sumatoria, ¿sí?, de xy por un diferencial de la propiedad molar parcial del componente 1 más x2 por un diferencial de la propiedad molar parcial del componente 2 en la solución tiene que ser igual a 0. Entonces solamente nos quedan estos dos términos, que son la contribución, ¿sí?, que quedan en la ecuación. Como x1 más x2 es igual a 1, entonces el diferencial de x1 va a ser igual a menos el diferencial de x2. Por lo tanto,
de esta ecuación podemos ver que la derivada de m con respecto a x1 va a ser igual a la propiedad molar parcial del componente 1 en la solución menos la propiedad molar parcial del componente 2 en la solución. De acuerdo con esta ecuación, entonces, en una mezcla binaria, los valores de las propiedades molares parciales del componente 1 y el componente 2 pueden obtenerse gráficamente a partir de la tangente de la curva m respecto a x1. Combinando esta ecuación con la ecuación principal, nos dice que la propiedad m es igual a la propiedad molar parcial del componente 1 por x1 más la propiedad molar parcial del componente 2 por x2, obtenemos que la propiedad molar parcial del componente 1 sería igual a la propiedad m más x2 por la derivada de m con respecto a x1. Y la propiedad molar parcial del componente 2 en la solución sería igual a m menos la composición del componente 1 por la derivada de m con respecto a x1. Veamos gráficamente entonces cómo calcular las propiedades molares parciales para una mezcla binaria. Entonces, dado un gráfico que se encuentra a temperatura y presión constante, tenemos cómo varía la propiedad m con la composición de la solución, en este caso con la fracción molar del componente 1 en la solución. Entonces, en los extremos, para x1 igual a 0, tendremos la propiedad del componente, la propiedad m del componente 2 puro, y para x1 igual a 1 tendremos la propiedad m del componente 1 puro. Las propiedades molares parciales, entonces, las podemos calcular a partir de la tangente de la propiedad m con respecto a x1, es decir, la derivada de m con respecto a x1, y la intersección con x1 igual a 1 y x1 igual a 0, que representan la propiedad molar parcial del componente 1 en la solución y la propiedad molar parcial del componente 2 en la solución, respectivamente. En los extremos de composición, entonces, para x1 tendiendo a 1 y x2 tendiendo a 0, es decir, el componente 2 estaría muy diluido en el componente 1, sería una gota del componente 2 en el componente 1 puro. Entonces la propiedad molar parcial del componente 1 en la solución va a ser equivalente a la propiedad molar del compuesto 1 puro. Y la propiedad molar parcial del componente 2 en la solución va a ser igual a la propiedad molar parcial del componente 2 a disolución infinita. Gráficamente, entonces, esto sería equivalente a hacer la pendiente de m respecto de x1, para x1 tendiendo a 1. Tendríamos m1 puro, entonces, para la propiedad molar parcial del componente 1 en la solución, mientras que para el componente 2 sería la propiedad molar parcial del componente 2 a disolución infinita. De manera equivalente lo podemos hacer para x1 infinitamente diluido. En este caso, x2 tendería a 1 y x1 tendería a 0. Entonces, en el límite, la propiedad molar parcial del componente 2 en la solución, para x1 tendiendo a 0, va a ser igual a la propiedad molar parcial del componente 2. Y, por otra parte, para x1 tendiendo a 0, la propiedad molar parcial del componente 1 en la solución va a ser igual a la propiedad molar parcial de este componente a disolución infinita. ¿Sí? En los extremos de composición, entonces, cuando xb tiende a 0, según la gráfica, B está sometido a fuerzas intermoleculares
distintas de las de este componente puro. Por lo tanto, la propiedad molar parcial de este componente en la solución es muy distinta a la propiedad molar parcial que tendría el componente puro. Por otra parte, A está sometido a fuerzas intermoleculares prácticamente iguales a las del componente A puro, ¿sí? Y la propiedad molar parcial entonces de este componente se asemeja a la propiedad molar del componente puro. Yendo al otro extremo de composición, entonces cuando A está infinitamente diluido, está sometido a fuerzas intermoleculares muy distintas a las de A. Y por lo tanto la propiedad molar parcial de este componente de la solución va a ser distinta a la propiedad molar parcial del componente puro. Por otra parte, B va a estar sometido a fuerzas intermoleculares iguales a la del componente B puro. Y por lo tanto la propiedad molar parcial de este componente en la solución va a ser equivalente a la propiedad molar del componente puro. Bien, y hasta aquí llegamos entonces con la aplicación de la ecuación de Gibbs-Huygens a propiedades molares parciales y su implicancia en el cálculo de propiedades molares parciales de los componentes en una solución a temperatura y presión constante. En el próximo video veremos un ejemplo de aplicación, ¿sí?, del cálculo de propiedades molares parciales en una solución binaria.